Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carmen Ñauri y el día de hoy voy a exponer dos temas. El análisis de la curva de Phillips en el Perú desde el 2001 hasta el 2025, que es el tiempo que he elegido, y el análisis de la regla de Taylor en las mismas fechas, desde mayo 2001 hasta agosto 2025. Empecemos con la teoría de la curva de Phillips. La teoría de la curva de Phillips sostiene que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Entonces, a menor desempleo vamos a tener mayor inflación y viceversa. Para esto yo he realizado un gráfico en Excel de acuerdo a la clase que el profesor que usted nos explicó hace unas semanas, en donde se puede ver detallada la curva de Phillips desde mayo 2001 hasta agosto 2025. Hay algunas observaciones generales que me gustaría realizar. La primera es que los puntos del gráfico se muestran muy dispersos en una pendiente negativa. La inflación en el Perú durante el periodo se mantuvo en niveles relativamente bajos y estables, con algunos episodios de variaciones negativas y picos positivos. El desempleo como tal osciló en un rango amplio, más o menos entre el 5% y el 16%, pero sin reflejar una relación evidente en la inflación. El siguiente punto que voy a exponer es la regla de Taylor, es el punto 4 de nuestro trabajo. Para empezar, comentar que la regla de Taylor es una fórmula que sugiere cuál debería ser la tasa de interés de política monetaria, considerando la inflación y la brecha del producto. La idea es que si la inflación está por encima de la meta o la economía está sobrecalentada, por decirlo así, la tasa debería subir, mientras que si la inflación está baja o la economía se encuentra debilitada, la tasa debería reducirse. En el caso del Perú, he realizado un gráfico de el análisis de la regla de Taylor y la tasa de referencia del BCRP, igualmente desde mayo 2021 hasta agosto 2025. Al observar dicho gráfico, que compara la regla de Taylor pura con la tasa de referencia del BCRP, para el periodo mayo 2001 agosto 2025, se pueden identificar varios puntos. La comparación muestra que el BCRP no sigue de manera mecánica la regla de Taylor, sino que la está utilizando como una referencia. Por ejemplo, durante la crisis global del 2008 al 2009, la tasa de referencia cayó de manera significativa para estimular la economía, acercándose al nivel que sugeriría la regla. Lo mismo se observa en el 2020 con la pandemia del COVID-19, cuando la tasa llegó a mínimos históricos para sostener la actividad económica. Sin embargo, en los últimos años, 2021-2023, la situación ha cambiado. Debido al fuerte incremento de la inflación, el BCRP elevó rápidamente su tasa de referencia hasta niveles cercanos al 8%, lo que estuvo por encima de lo que sugeriría, digamos, la regla de Taylor. En este caso se muestra como contexto excepcional. El Banco Central podría reaccionar de una forma más agresiva para controlar los precios y evitar que las expectativas inflacionarias se desancan. Hola, me presento, soy la estudiante Carla Denis Guillén García y hoy voy a explicar la relación entre el ingreso nacional disponible, el consumo privado, que se basa en la teoría de la renta permanente de Milton Friedman aplicada en el caso peruano. Esta teoría es importante porque ayuda a entender por qué el consumo de las familias no siempre se mueve al mismo ritmo que su ingreso inmediato. Milton Friedman en 1957 propuso esta teoría según la cual las personas no consumen únicamente en función a su ingreso actual, sino en un ingreso esperado a largo plazo llamado ingreso permanente, lo cual hace que si sube o baja el ingreso de manera temporal, las familias tienden a suavizar su consumo usando ahorros, préstamos o reservas para mantener su nivel de vida. En nuestro país, el ingreso nacional disponible mide los recursos que el país tiene para gastar o ahorrar después de recibir transferencias del exterior.
El consumo privado, en cambio, refleja el gasto de los hogares en bienes y servicios. Bueno, según el cuadro, vemos la evolución de las variables entre 2003 y 2023. Podemos notar que el ingreso nacional disponible tiene picos y caídas más marcadas, como en la crisis financiera del 2009 y la pandemia del 2020. Por otro lado, el consumo privado muestra una trayectoria más estable con una caída menor en los mismos periodos. Este patrón es consistente con la idea de Friedman. Las familias no ajustan su consumo bruscamente cuando el ingreso sufre choques temporales. Aquí en el segundo cuadro de indicador de relación consumo-ingreso, cuando calculamos esta relación, observamos que el ratio se mantiene bastante estable en torno a un porcentaje constante. Esto confirma que, a pesar de las variaciones en el ingreso nacional disponible, las familias mantienen su nivel de gasto relativamente constante, apoyando la hipótesis de que consumen en función de su ingreso permanente, no solo del ingreso transitorio. Este comportamiento tiene consecuencias importantes para la política económica. Por ejemplo, si el consumo depende del ingreso permanente, políticas de corto plazo como bonos únicos o subsidios temporales tienen un impacto limitado en el gasto de hogares. Por otro lado, las políticas que mejoran las expectativas de estabilidad a largo plazo, como la generación de empleo formal o la estabilidad macroeconómica, sí pueden impulsar el consumo sostenido. La evidencia peruana muestra que el consumo privado se comporta de forma más estable que el ingreso nacional disponible, validando la teoría que tenía Friedman. Esto significa que los hogares peruanos planifican su gasto mirando el futuro, no solo el presente. Muchas gracias.